Buenas tardes, tutor y compañeras. Mi nombre es Marta Escobar. Reciban un cordial saludo. Y la ética. La ética es el estudio filosófico y científico. La ética trata sobre la razón y depende de la filosofía. La moral es la práctica y el comportamiento en el que consiste nuestra vida. Sin embargo, en la actualidad han pasado a significar cosas distintas y hacen referencia a ámbitos o niveles diferentes. La moral tiene que ver con el nivel práctico o de la acción, la ética con el nivel teórico o de la reflexión. La ética es la reflexión teórica sobre la moral. Es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber qué debemos de hacer en una situación concreta. Es como una especie de brújula que nos orienta, nos dice cuál es el camino a seguir, dirige nuestras acciones en una determinada dirección, ya que en la vida hay que intentar no perder nunca el norte. La moral y la ética plantean cuestiones distintas. La moral tiene que ver el nivel práctico de la acción y trata de responder a la pregunta ¿qué debo hacer? En este caso, ¿qué debe hacer M? El uso de la palabra ética y la palabra moral están sujetos a diversos protocolos que cada autor, época o corriente filosófica las utilizan de diversas maneras. Pero para poder distinguir será necesario nombrar las características de cada una de estas palabras, así como sus semejanzas y diferencias. La ética es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas. Es un conjunto de normas a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta. En los dos casos se trata de normas, apreciaciones. La moral es el hecho real que encontramos en todas las sociedades. Es un conjunto de normas a saber que se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica. Estas normas se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. La moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, y la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. La moral tiene una base social, es un conjunto de normas establecida en el seno de una sociedad y como tal ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio, la ética surge como tal en la interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión y de su propia elección. Hablando del caso de M y relacionándolo con el ámbito político, el pluralismo moral es un hecho sociológico y un principio democrático. Como hecho sociológico, describe la diversidad de creencias y valores sobre el concepto de vivir bien. Como principio democrático, garantiza que diferentes comunidades coexistan en una misma sociedad, ya que las personas deben ser libres para conducir sus vidas de acuerdo con sus creencias, en tanto éstas respeten los principios democráticos. Sin embargo, no se garantiza toda creencia moral únicamente por el principio del pluralismo, solo las consideradas razonables, es decir, aquellas creencias que respeten los valores fundamentales de la democracia. El pluralismo como hecho sociológico es lo que lo fundamenta, como un principio ético, pero los dos no se confunden en una democracia. El juicio de la razonabilidad de una creencia se hace por medio de los principios constitucionalmente acordados,
entre ellos los derechos a la vida, a la libertad o a la salud. Es la ética pública de los principios democráticos la que confiere legitimidad a las creencias privadas de las comunidades morales. Algunos temas son objeto de intensa disputa democrática para el juicio de su razonabilidad, o mejor dicho, para el pasaje del pluralismo como hecho sociológico al pluralismo como principio ético. El aborto es uno de esos temas. Para algunas comunidades morales, el aborto es un atentado a la vida en potencia del feto y por esto esta práctica sería una violación del principio constitucional del derecho a la vida. Para otras comunidades, el aborto es la expresión de un derecho reproductivo, por lo tanto, fundamentado en el derecho a la salud y en la autonomía de la voluntad. Para tratar con justicia el tema del aborto inducido, se debe conceder especial atención al análisis de los principios éticos, morales, jurídicos y religiosos, así como también el papel que tiene el legislador en una sociedad democrática. No es fácil establecer prioridades entre valores éticos conflictivos, pero sí es necesario reflexionar sobre los principios éticos y filosóficos de derecho que legitiman la necesidad de proteger los derechos humanos de las mujeres y su autonomía como seres individuales. En el caso del aborto, este análisis permite considerar las circunstancias particulares de cada caso para apoyar y tomar una decisión éticamente válida. Cuando se habla de lo adecuado o inadecuado de una acción humana, es principio considerar los tres elementos o dimensiones de la misma que clásicamente se consideran factores esenciales a tener en cuenta para delimitar su concordancia o no con la norma. La primera sería la acción que en sí mismo se realiza. La segunda sería la intención de la persona que la llevó a cabo y por último, las circunstancias que rodean a la acción. Pienso que una buena intención no siempre justifica una acción, entre otras cosas porque en la mayoría de los casos siempre existe una buena, aunque no sea la mejor opción para hacer lo que se hace, sea bueno o malo. Muchas gracias, tutor y compañera. Le doy paso a mi compañera Joana.